Bueno, buenas tardes, buenas noches nuevamente. Tenemos el enorme gusto de hablar, de dialogar con una colega de, de México, con Carmen Fernández, ¿sí? Es psicóloga. Carmen tiene la maestría en terapia familiar, el doctorado en terapia familiar y en psicoanálisis. Es autora de varios libros y revistas y es la directora general de los Centros de Integración Juvenil que han sido asimilados por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, ¿sí? Eh, Tiene una extensa y marcada trayectoria en la temática de las adicciones y bueno, desde EPSA, en esta ocasión vamos a dialogar con Carmen en base a algunas preguntas y todo lo que pudiera llegar a surgir. ¿Eh? Bueno, ¿cómo estás, Carmen? Y te pregunto la primera cuestión, el primer interrogante que sería, ¿cómo ves y pensás las adicciones en este momento con todo lo que está ocurriendo en este marco mundial tan particular? Un gusto saludar a todos los colegas por allá en Argentina. Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme a este conversatorio y poder saludar desde México, pues a tanta gente que conozco ahí en Argentina. Ojalá nos vean. Saludo también a todos los que en algún momento miren este video, que fue muy buena idea la que has tenido de estar conversando con colegas de diferentes países. Bueno, aquí en México yo creo que es similar a toda Latinoamérica lo que está ocurriendo con la pandemia. Bueno, siguen aumentando los casos, no han bajado. Por el contrario, yo creo que estamos en el pico más alto. Han sido afectadas la vida cotidiana de muchísimas personas. Muchos están en confinamiento, otros no, por la situación económica, y otros muy desesperados aún en confinamiento. Ya ha habido, sí, gente que ha perdido empleo, ha habido gente que está en crisis económica. Como en todo, hay de todo, hay gente que ha podido estar subsistiendo con sus empleos, pero bueno, siempre estresados, angustiados, con miedo, todo el mundo, tanto del contagio como de contagiar a familiares. Y bueno, hay otros que conforme avanza la pandemia, desgraciadamente están perdiendo gente querida, gente que muere y este duelo, este dolor te confronta con varias cosas. Mm. En todo este laberinto de emociones que se juegan ante tanto cambio, las primeras que saltan y las hemos recabado tanto en llamadas de teléfono como en los mismos centros de integración juvenil. Quiero comentarte que tenemos en todo el país, entre abril y mayo, que ha sido lo más fuerte de la pandemia aquí en México, hemos atendido ya 28,000 personas. La mitad ha sido en teleconferencia, terapia a distancia, pero además hemos recibido alrededor de 6,500 llamadas de apoyo psicológico de emergencia, de mucho miedo. Esa es la primera palabra que salta, ¿no? Tengo miedo a contagiarme, soy hipertenso, soy diabético. Esto nos ha destapado una gran cantidad de enfermedades que tenemos por malos hábitos, pues en todo el mundo. Ahí sí, no nada más en los países latinos, en todo el mundo. Tal vez en los latinos le agregamos el asunto del alcohol, que es bastante difícil también Sí. para la convivencia familiar, sobre todo porque sí tenemos indicadores de que ha aumentado el consumo de alcohol, también el de tabaco. Bueno, hay mucha investigación a nivel mundial que si con estrés o ansiedad extrema se consumen drogas legales y ilegales, y bueno, esto está pasando. ¿Qué es lo que vemos ahora con las adicciones? Pues que la gente está consumiendo más alcohol, que la gente está consumiendo más tabaco. Drogas ilegales, mira que no lo hemos del todo medido, porque nos ha llegado gente que por el contrario tiene síndrome de abstinencia porque no hay droga disponible como estaba Mm. antes, y eso causa mucha ansiedad también. Sí, eso se suele Entonces, ver. gente que no Sí. encuentra su droga y que tiene mucha ansiedad. Pero también alrededor del 30% de las llamadas han sido de personas que han recaído en la adicción. Pacientes que ya habían superado la adicción, que habían logrado la completa abstinencia y ahora llaman para una nueva atención. Y eso es muy lógico. Bueno,
así somos los humanos, regresamos a sentirnos bien con lo que nos sentíamos bien ante cualquier situación de miedo, de angustia. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, cuando un adicto se vuelve a encontrar con mucho estrés, pues lo primero que se le ocurre es tranquilizarse con la droga, ¿no? Es una especie de Es apelar a volver a hacer aquello que hizo mucho tiempo. aquello que hizo. Y conforme avanza la pandemia, pues ya pasas del miedo, la incertidumbre se va asumiendo, es increíble la capacidad de adaptación humana. Se va asumiendo también que hay que cuidarse, y otras muchas personas simplemente no creen que pueda haber tales contagios tan fácilmente. Esto tiene que ver con el nivel educativo, lo que se cuenta en las comunidades, el estrato social, en comunidades muy, muy pobres, realmente corre la voz de que eso no existe y todo el mundo defiende esa comunidad, ¿no? Las grandes ciudades obviamente se sabe que sí existe, se están viendo las muertes y la gente pues se cuida más. Si ves a la gente ya con ciertos hábitos. Difícil también para los latinos porque te exige una higiene, una hiperhigiene a la que mucha gente no está acostumbrada. Pero bueno, pasa del miedo a esta adaptación, a la incertidumbre, de un poco del estrés, la ansiedad, a empezar a recibir ya llamadas de depresión directa, ¿no? De ideación suicida. Hemos tenido muchas personas en riesgo suicida. De hecho, se están haciendo tamizajes a través de algunas universidades y nos refieren a las personas que tienen riesgo suicida. Esto ha sido con público en general, con personas de todos lados. Estoy pensando esto, Carmen, cómo toda esta vulnerabilidad para con aquello que se identifica vendría de afuera, cómo nos conecta con tantos aspectos vulnerables internos, cuántos temores y cuántas cosas se nos tornan amenazantes de adentro, ¿no? En todo Por este marco. supuesto. Y esta combinación termina siendo muy compleja. Muy compleja. Mira, esta gente que ya cae en depresión o en una severa confusión o riesgo suicida directamente, lo que vemos es personas que han perdido un familiar y entonces ahí, como tú dices, te confronta con muchos miedos internos, con pérdidas anteriores, te confronta con la muerte para empezar, de que es real, que ahí está, que es posible que te suceda a ti, y ese es un miedo grande. Pero te confronta también, te confronta con mucho dolor de esa persona a la que pierdes, esas circunstancias de seguridad afectiva, emocional o económica que te da esa persona que estás perdiendo y que ya no lo vas a tener y que no lo puedes sustituir. Y te confronta también con pérdidas y muertes anteriores. Entonces, como tú dices, es un interjuego de emociones difíciles de acomodar en estos momentos. Además, pues todo ese ritual del velorio, del entierro, de la despedida, no es igual tampoco a como se viene haciendo. Se tiene que Es muy tratar dura esa parte. incluso esa despedida y eso lo vuelve y lo dificulta aún más. Las noticias, unas reales, otras realmente extremas, las redes sociales con muchas fake news, pues eso también pone más ansiedad. Y bueno, sin duda, ansiedad, estrés extremo, depresión, insomnio, preocupación, dolor, pues tú sabes perfectamente bien que son factores de riesgo muy importantes para el consumo de drogas. Sí, sí, claramente. ¿Qué pensás sería conveniente de todo este conjunto de cambios que trae aparejado? Algunos cambios adaptativos a nivel global. El hecho de que estemos haciendo esto tal vez sea, tal vez sea alguno de los cambios positivos o alguna de las cosas que por añadidura son útiles, pero ¿qué cambios pensás serían convenientes que queden con todo este marco y qué cosas sería conveniente que vuelvan a hacer o que vuelvan, cuando sea posible, que vuelvan a ser como antes? Digo, porque es una posibilidad, Mira, una crisis. claro, y excelente la reflexión, porque mira, sin duda tendremos que sacar algo positivo de todo esto, sin duda hay que pensarlo así al menos,
y tratar de encontrarlo. A nivel privado, bueno, es una oportunidad de encuentro consigo mismo, de aprender de las propias emociones, de aprender cómo estamos reaccionando, cómo nos adaptamos ante situaciones extremas diferentes. Una oportunidad de vida en familia, desgraciadamente hay mucho más violencia familiar eh, que pues se expresa en llamadas de auxilio telefónico, en los consultorios y demás, y eso tiene una cierta relación también con aumento de consumo de drogas, pero también es una oportunidad de rehacer en familia, de ser más empáticos, de reflexionar que hemos dado al otro, de que ahí está la muerte, de si vale la pena tanta cosa, ¿no? A nivel social, nos deja mucho que aprender para el mundo entero. Sí. La primera cuestión es que los hábitos que venimos teniendo no son los adecuados. Obviamente, si tú ves la cantidad de hipertensión que hay en el mundo, la cantidad de diabetes, la cantidad de obesidad, de enfermedades vulnerables, tienen que ver con malos hábitos de comida, con falta de ejercicio, con mucha comida chatarra. La industria sin duda tiene que ser cuestionada, no podemos seguir por la misma tipo de industria por varias razones, porque afecta a la salud y porque afecta al medio ambiente, ya se venía diciendo. Pero Correcto. ahora el medio ambiente Hay que no interpelar puede de estar ahí. raíz todo eso. Interpelar de raíz. Y más allá de eso, lo que se podría llamar ese inconsciente colectivo o esa influencia de la cultura o como según cualquier autor lo quieras tú llamar, pero eso que nos conforma en sociedad y que de alguna manera influye en tu desarrollo personal, pues también surge la oportunidad de cuestionarse. Esta carrera por la diversidad de marcas de consumo hacia tener, digo, por algo la enfermedad de este siglo es precisamente el consumo de drogas, ¿no? Es el consumo, un acto simbólico del mismo consumo. Los adolescentes tienen tantas opciones que no saben qué elegir y entonces tienen que beber bebidas de todos los colores y entonces salen marcas de alcohol que aprovechan esta diversidad y quieren hacer realmente modas para que prueben eh, bebidas que no, que pueden contener además cosas más nocivas que el alcohol, o bien tabaco de sabores, o Sí, bien sí. Es inhalables, como también que con sabores. el mercado del consumo busca cada vez un horizonte más amplio y más diversificado para que todo este consumismo pueda seguir desplegándose. Entonces, si hay algo de lo que hablábamos ayer o anteayer, es que de alguna manera esto homogeniza, por supuesto que muestra la diversidad y eso no está en cuestión en aspectos económicos, pero homogeniza en el sentido de... De querer llenar la vida con lo material, tal vez, ¿no? Exactamente, No exactamente. necesitas, bueno, esa carrera también por la felicidad a lo mejor puede ser cuestionada, ¿no? Como si lo material te diera Sí, la yo, felicidad o como si tener más te diera la felicidad. Tendría que replantearse también el concepto de felicidad, entender que son momentos, además, sí, y que sí. el ser humano así se dice de emociones, de emociones de Ta- alegría, de emociones de tristeza, que Tal vez somos el ser también humano diversos. tal vez el ser humano necesite más paz que felicidad, ¿no? Pero bueno, me Exacto. parece que eso también puede Más ser armonía. un diálogo Ujú. Oriente-Occidente. Carmen, como para redondear este encuentro, eh, y creo que de alguna forma la respuesta cae, se desprende de esto que estamos hablando. ¿Cambió tu forma de conceptualizar la salud y enfermedad en Bueno, estos yo creo años? que eso venía cambiando. Eh, la salud entendida como la falta de normalidad y la normalidad entendida como el común de la gente ha venido cambiando también con el pensamiento progresista y con el concepto de diversidad misma. Cuando tú tienes el, bueno, y con el desarrollo de derechos humanos. Cuando existe el derecho humano de elección hacia diferentes formas de vida, diferentes formas de ser, diferentes formas de cuidar tu cuerpo, de vivir tu sexualidad, de vivir tu vida en pareja, de vivir la vida familiar, de vivir la vida, pues obviamente va cambiando esos conceptos de salud, normalidad. Al menos en las relaciones sociales, al menos en lo que es la vida social.
obviamente en la biología, pues, o estás bien o estás mal, ¿no? Ahí sí, el concepto Sí, de sí, salud de sí, sí. enfermedades Sí. tiene que ver con... Tal vez la biología pareciera dar la posibilidad de definir más un corte entre lo sano y lo enfermo, eh, y bueno, lo sano y lo no sano, pero seguramente pensándonos como sujetos integrales, biopsicosocial, político, histórico, bueno, esta es una posibilidad a partir de una crisis Por de supuesto, y con pensar. toda la influencia cultural sobre la mente y la mente en el enfermar y el estrés en el enfermar, Mm. entonces nos lleva a justo lo que tú dices, a lo mejor no hay que buscar felicidad sino paz y darnos esos momentos de descanso, de relajar el estrés y bueno, de disfrutar la vida. De eso se trata, ¿no? O de eso se trataría. ¿Eh? Bueno, Entonces yo creo que en lo posible disfrutemos estos momentos de aprendizaje. Para mí ha sido un gran aprendizaje de tecnología, no sí, solamente bueno, estamos de en la cambio misma. Sí, sí, social. sí, sí. Sí, es impresionante el universo tecnológico, informático que hay. Y bueno, creo que lo estamos pudiendo aprovechar por lo menos una mínima parte. ¿Eh? Carmen, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Bueno, quien se quiera contactar con vos me avisa, viceversa, ¿sí? Y bueno, Con mucho gusto. que esto sea el inicio. ¿Eh? Vamos a seguir coordinando. Un gusto conversar Un contigo. gusto. Esperemos tener otras conversaciones. Bye. Estarán. Nos vemos. Chau, chau. Bye.